ahora sí les comparto las proyecciones que hizo Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, ahorita que en el caso de que no se aprobara la reforma a la Constitución, que no se aprobó. Bueno, con un gobierno nacionalista, el primero que hemos tenido después de Lázaro Cárdenas, podemos meter un poco a Adolfo López Mateos con la nacionalización del sector eléctrico, la proyección para el final del sexenio era que los privados iban a dominar la generación de energía eléctrica. La pantalla, el primer escalón, yo quiero comenzar el primer paso en el uso de energía eléctrica en una proporción 70-30. Al final del sexenio, 70 que los privados, a pesar pudieran generar de tener el poder 100% de la energía eléctrica nacionalista en este país. A pesar de que Morena y aliados tuvieran en la mayoría, o tengan todavía la mayoría, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, de todas maneras la tendencia a 2024 era ya un control fuerte, duro, por parte de los privados. 70-30. Pero ahí no acababa la proyección. Justamente Comisión Federal de Electricidad marcaba que para el 2030, para el final de la década, la proporción iba a ser 85-15. Es decir, prácticamente era la desaparición de Comisión Federal de Electricidad. Todos tendríamos que estar como este changuito con los pelos parados. ¿Es exagerado este changuito? No, no es exagerado el changuito. Proporción 85-15. Eso, dejo de compartir, no lo dicen los medios chayoteros. Absolutamente no dicen que el contexto de la adquisición de 13 plantas de Iberdrola era un contexto de una creciente proporción de generación eléctrica en este país por parte de privados. Pero ahora, todos tenemos que tener claro qué tipo de privados, porque ojo, no son privados cualquiera, y eso hay que señalarlo. Porque no existen empresarios mexicanos que le hayan apostado al sector energético. Absolutamente no. Y aquí viene otra cuestión que tiene que ver con seguridad nacional, que tiene que ver con soberanía y que tiene que ver con los intereses que defienden los chayoteros. Porque yo he estado escuchando en estos días las críticas a la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola, que además se les debería de caer la cara de vergüenza. Luego se molestan porque algunos les decimos traidores a la patria, pero pues simplemente es describir que es un traidor a la patria. Es como decir, es que a este aparato le llamo celular. Pues sí, porque es celular, y a este le llamas taza. Pues le llamas taza, y a un traidor a la patria, ¿cómo le tienes que decir? ¿Le tenemos que poner unas estrellitas en la frente? ¿Les tenemos que poner unos moñitos? ¿Les tenemos que aplaudir por favorecer intereses extranjeros? Claro que no. A un traidor a la patria se le dice traidor a la patria. Y eso es lo que sucede. Bueno, si ahorita se ve la pantalla que les quiero compartir, cualquiera puede verificar estos datos. La ventaja que tenemos aquí en Sin Censura es que cualquiera puede verificar. Repito, nosotros no tenemos que mentir, pero los medios chayoteros ocultan información al pueblo de México, como esta que está aquí. Miren, vean en el extremo derecho, en la parte superior, uno ve los colores verde, blanco y rojo. Nos regresa a la primaria con la maestra Lupita, cuando decíamos banderita, banderita, banderita tricolor, verde, blanco y rojo.
y dice Asociación Mexicana de Energía. Esta es una captura de pantalla del portal de esta asociación. Sin embargo, vean, yo les puse las banderitas para que se den cuenta quiénes controlaban de estos privados la generación de energía eléctrica privada. Y en primer lugar aparece la empresa española Iberdrola, que de los 25.440 megavatios de capacidad instalada de esta Asociación Mexicana de Energía, compuesta por 17 empresas, Iberdrola se llevaba la tajada de león, 42%, 10.600 megavatios aproximadamente. En segundo lugar, muy lejos, la empresa japonesa Mitsui, con un 2.200 megavatios, un 9%. En tercer lugar, la empresa norteamericana Saabi, que más o menos anda del tamaño de Mitsui, y Naturgy. Las tres primeras juntas, Mitsui, Saabi y la española Naturgy, 6.500 megavatios. No le llegaban solito a Iberdrola. Luego ya viene la italiana Enel, la japonesa Mitsubishi, la norteamericana Sempra Infrastructure, la norteamericana Teggen, la española Fisterra, la norteamericana AES, luego por aquí debe de aparecer la coreana KST, la francesa Engie, las británicas Contour Global y Atlántica y la española Acción. Miren, me regreso para que veamos de aquí por qué tenemos que tener claro que en México no era cualquier privado, el que está generando la energía eléctrica. Ojo, regreso a estos datos. Cuando aquí se habla de la participación en la tercera columna del 37% en 2013, del 46% en 2017, del 48% en 2018 y las proyecciones del 70% en 2024 y en 2030, todas y todos tenemos que tener bien claro que se trata de empresas extranjeras. Ahí aparecen dos mini, que yo les llamaría ultra enanas mexicanas, una tal EBM con una capacidad de generación de apenas 100 megavatios, ni siquiera el 1%, y el Grupo México, que todos lo conocemos y lo ubicamos en el sector minero, pero que de repente aparece como generador de electricidad privada, de manera muy curiosa, porque en el portal del Grupo México no aparece que se dediquen a generar electricidad. Entonces, muy chistoso que aparezcan en esta asociación y que en realidad estén sirviendo a intereses extranjeros.